Seminario Internacional: Asedios Fenomenológicos y Hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Buenos días para todos y para todas quienes nos acompañan de manera presencial y en la sala Zoom. Antes de iniciar, debo reafirmar que mi formación no es en filosofía, como ha dicho el profesor Rosell. Sin embargo, tanto en maestría como en doctorado en ciencias humanas, el 90% de mis profesores han sido y son filósofos de todo tipo de corrientes, dicho sea de paso. Esa premisa traduce de un lado que mi mirada es un poco distante de la que se ha abordado hasta ahora en este evento, de asedios fenomenológicos y hermenéuticos, y de otro lado mi formación profesional, que es en comunicación social, implica que me muevo en el hacer, en la praxis. Me tomó mucho trabajo hacer el cambio de chip y hacerme un suelo epistemológico, no saben cuánto. Sonreí mucho cuando la profesora Ana Purlo dijo que la filosofía, en filosofía 2 páginas nos podían llegar a reconfigurar. En mi caso, la vida misma. En cada encuentro con mis profesores de filosofía me reiniciaba, me ponía en cuestión, en crisis. Nunca me conocí más a mí misma que pasando cada curso con mis profesores, con Juan Carlos Aguirre, con Juan Manuel Cuartas, con la profesora de Historia Cárdenas, con el profesor José y otros tantos que no están en este evento, pero que lograron mover en mí como estudiante cada fibra. Enlacé desde el inicio entonces aquello que casi no podía comprender en la práctica cotidiana de mis temas de investigación. Me recuerdo haciendo mapas conceptuales y jerarquizando cada concepto para comprender su origen y su función. Y cuando casi lo logro, me salían con que cada filósofo, según su corriente, según sus maestros y su edad de escritura, decían una u otra cosa. Y además podían llegar a contradecirse incluso a sí mismos. En últimas, volvía al mismo punto, cada vez que intentaba avanzar. En ese ir y venir y entre la academia y mi trabajo en el territorio rural, conocí el tiempo de la comunidad MISAC, que es un poco también que se enlaza con la profesora Magali. Un tiempo en espiral, donde el futuro está atrás, porque aún no lo hemos transitado, no lo conocemos, no lo hemos caminado, y el pasado está enfrente porque es lo que conocemos, lo que hemos vivido y por tanto podemos ver y tomar información de ahí. Así, un presente que no es como el presente en clases, presente pasado o presente futuro, o presente presente, sino un solo presente. Es el caminar paso a paso para no perderse. Dicen los coconucos, la comunidad coconuco del Cauca, es el caminar con la madre tierra, con la Pachamama. Decidí por voluntad entonces avanzar así desde mi investidura como comunicadora y profesora que trabaja en territorios, y le agrego específicamente rurales, porque a veces parece que el territorio de la ciudad saliera de lo que es el territorio. De ahí nació esta ponencia titulada Filosofías y Sabidurías Otras, acercamientos a procesos comunitarios campesinos comunitarios indígenas en el departamento del Cauca. El objetivo general de esta ponencia será algo así como el comprender las filosofías y sabidurías de las comunidades indígenas del Cauca en el contexto histórico, territorial y contemporáneo, desde 2 casos de estudio. Para ello he dividido la ponencia en 3 momentos. La primera, que después de escuchar al profesor Rosero parece como que si fuera un momento muy aventurero, digámoslo así, pero decidí mantenerlo, que es el acercamiento a la discusión si unas u otras filosofías. De ahí que el título sea Filosofías Otras, para construir un diálogo de sabidurías y conocimientos desde los territorios rurales. El segundo momento es acerca de sabidurías otras, desde uno de los casos de estudio que se propone en esta ponencia, el tejido del chumbe, como guardián de la sabiduría ancestral en la filosofía del territorio bisagra. Y el tercer momento es sobre filosofías otras, desde el segundo caso
que la comunidad indígena ha denominado como el CRISAC, que traduce crianza y siembra de sabidurías y conocimientos. El CRISAC es comprendido como la enseñanza de la filosofía y otras áreas del conocimiento desde los territorios indígenas del Cauca y para las comunidades indígenas. Es por tanto que se explora la tensión existente entre las filosofías, entre comillas, viejo mundo, occidentales o provenientes de Europa, y las, entre comillas, del nuevo mundo, o las otras, o las denominadas sur, o las de los sures. Específicamente, en este caso, las divinidas de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Argumentando aquí lo que la profesora Ana elocuentemente traduce como la construcción de un diálogo desde las diferencias que no necesariamente llega a un punto de acuerdo, sino que dialoga entre las diferentes orillas creando puentes. Esta maravillosa metáfora del puente es lo que, en palabras del profesor Guillén, pues retomaba ayer, retomar el pensamiento latinoamericano. Esto es la riqueza de una relación que dialoga entre unas y otras. A través del análisis inherente de conocimientos y sabidurías locales, como en los casos que revisaremos posteriormente, la práctica del tejido del choque, que se evidencia como la conexión intrínseca con la tierra y la experiencia directa, se moldea una forma de conocimiento profundamente arraigada en la vida cotidiana de las comunidades. Asimismo, la CRISAC, como modelo pedagógico innovador que integra la filosofía con la espiritualidad y la oralidad, fomentando un aprendizaje situado y experiencial. Tal vez un acercamiento a la respuesta del profesor, no recuerdo en este momento el nombre, pero el que viene con la propuesta del colegio intercultural, no porque yo la tenga, sino porque la CRISAC quizás le dé respuestas un poco a ello. Desde la propuesta educativa del CRISAC, al enraizar el conocimiento en el territorio y en las vivencias comunitarias, ofrece una alternativa a modelos educativos tradicionales, los cuales suelen descontextualizar el saber y desvincularlo de la vida cotidiana. Esto lo trae. Esta, por supuesto, es un acercamiento, una invitación a repensar nuestros propios lugares ontológicos y epistemológicos, reconociendo que el conocimiento no es una construcción universal, sino que está intrínsecamente ligada a las experiencias, sabidurías y prácticas culturales de cada comunidad. Revitalizar las sabidurías ancestrales implica reconocer la diversidad ontológica de los territorios. No obstante, hasta en eso se piensan los modelos como la CRISAC, puesto que enuncian, o más bien denuncian, que aquello que deviene de las comunidades es sabiduría, mientras que aquello que deviene de la academia es el conocimiento o la teoría. Vamos entonces con el momento 1, al que he denominado Filosofías Otras, un diálogo de sabidurías y conocimientos. La diversidad cultural en el departamento del Cauca se manifiesta como un entramado rico y complejo caracterizado por la presencia de 10 comunidades indígenas diferentes, cada una con sus propios modelos de pensamiento y sus propias formas de enunciación, que a lo largo de la historia han preservado y transmitido sus tradiciones y sabidurías ancestrales a pesar de. En este sentido, resulta pertinente considerar las prácticas y pensamientos de estas comunidades como filosofías otras en lugar de otras filosofías. Esta distinción, para mí particularmente, es crucial, ya que busca desarticular la narrativa de jerarquización que frecuentemente se establece entre distintos sistemas de pensamiento y, contrario a ello, permite promover una perspectiva que valora la legitimidad de cada tradición en sus propios términos. A la luz de pensamientos como el de Levinas, particularmente en su obra De otro modo que ser, más allá de la esencia, se puede argumentar que la existencia trasciende las categorías ontológicas convencionales que tradicionalmente han definido limitado al ser. Levinas propone una concepción de la relación con el otro que desafía la noción del ser y la simplista dualidad del ser-no ser. Levinas afirma que, abro comillas, pasar a lo otro que el ser de otro modo que ser, no ser de otro modo, sino de otro modo que ser, tampoco y menos aún no ser, pasar no equivale aquí a morir. Cierro comillas. En estas líneas, Levinas nos invita precisamente a explorar una dimensión de la existencia que no se reduce a las condiciones esenciales ni a las limitaciones de un ser definido. Este pasar no debe interpretarse como una negación o una forma de aniquilación, sino más bien como una apertura hacia nuevas posibilidades de relación y comprensión.
donde el otro, otra, no es reducido a un simple objeto de conocimiento, sino que se encuentra en una posición de alteridad que enriquece nuestra propia comprensión. No se trata de la muerte de una filosofía en detrimento de otra. En lugar de ello, nos enfocamos en el encuentro ético del otro-otra. Algo aquí a la metáfora de la recíproca, donde el otro-otra no se reduce a un mero objeto de conocimiento ni a una categoría definible. Las filosofías otras desplazan el foco de la discusión hacia la relación ética con el otro-otra, buscando un reconocimiento profundo de la alteridad y la diversidad. Este reconocimiento implica una ética de la responsabilidad donde el otro tiene su propia singularidad. En este contexto, es crucial señalar que la existencia de una filosofía que no implica la negación de otra, sino que por el contrario, cada una constituye una base sólida sobre la cual se edifica un suelo epistemológico que permite la apertura hacia filosofías otras. Este enfoque propone que dicha diversidad no solo es inherente a la condición humana, sino que se manifiesta como un recurso valioso para enriquecer el pensamiento filosófico contemporáneo, invitando a un diálogo en el que las diferencias se convierten en elementos generadores de conocimiento y comprensión mutua, dejando un campo abierto en lo que he recogido en 3 puntos. El primero prioriza la relación con el otro-otra y la responsabilidad ética. Segundo, reconoce la alteridad y la diferencia como fundamentales. Y tercero, advierte la diversidad cultural. Cuando hablo de filosofías otras y afirmo que no hay una negación de una u otra, comprendo que la filosofía se presenta como un campo abierto que reconoce y valida la esencia, el conocimiento, la realidad y las experiencias del otro. En este sentido, podemos decir que, retomando a Levinas, la filosofía es la esencia del saber. No obstante, surge la cuestión: ¿qué constituye el saber? Y aquí respondo a la pregunta de por qué hablo de filosofías otras desde la voz de Levinas. Me muevo hacia las palabras de Dussel cuando afirma que la filosofía piensa lo no filosófico, la realidad, pero porque es la reflexión sobre su propia realidad, parte de lo que ya es de su propio mundo, de su sistema, de su espacialidad. Esta afirmación resalta que el saber filosófico no es un proceso aislado, se encuentra intrínsecamente ligado a condiciones históricas, sociales y culturales que lo configuran. Así, el encuentro con las filosofías otras se convierte en un diálogo dinámico que enriquece nuestra comprensión, no solo de la realidad en sí misma, sino también de nuestras propias limitaciones y preconceptos en el ámbito del saber. La relación entre Levinas y Dussel que acabo de tejer no es un acto inocente. Mi intención es el entrelazamiento de las palabras de Dussel, no contraponen las de Levinas, sino que por el contrario se nutren mutuamente, lo cual nos permite abordar la realidad desde la perspectiva de la alteridad, y a pesar de que el profesor Rosero líneas atrás acaba de decir que esa discusión ya se superó. De hecho, siendo estudiante de posgrado en Ciencias Humanas, sigo percibiendo de mis maestros una notable diferencia, la tendencia a situarse en una postura completamente aislada de la otra, como si cada corriente de pensamiento no tuviera una relación con la otra. Y eso es lo que he intentado tener en mi propio trabajo de investigación. Ahí descubrí una relación dialógica que atraviesa las obras de pensadores como Levinas, Husserl, Hannah, Mulder, Dussel, Freire y Mignon, entre otros, lo cual me llevó a apreciar la riqueza que surge en la interconexión entre diversas corrientes filosóficas. Quizá, dicho sea de paso, porque no soy filósofo, claro está. Esta pluralidad no solo amplía el horizonte del conocimiento, sino que también enriqueció mi propia comprensión sobre la alteridad y la responsabilidad ética hacia el otro. En la comprensión de esta relación, observé que las filosofías, llamémosle occidentales, porque hemos tenido varias disertaciones sobre el concepto, tienden a abordar la relación con el otro-otra desde una noción de proximidad que, a mi juicio, claro está, carece de una conexión en términos de espacio, lugar o territorio. Y sumado a ello, las filosofías que se han llamado del sur, sures, conciben esta relación desde una proximidad más tangible, que no solo considera un espacio físico, sino también las experiencias compartidas y las interacciones que surgen de ser parte de las mismas dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas e ideológicas. Esta distinción subraya la importancia de una comprensión contextualizada y situada que reconoce las complejidades inherentes a las relaciones interpersonales y comunitarias en el marco de la alteridad. Las filosofías permiten el diálogo entre sí, estableciendo interconexiones que enriquecen el pensamiento crítico.
aquellas filosofías occidentales, actúan como cimientos, son la base que han generado numerosos conceptos, pensamientos, corrientes, formas de racionamiento y un largo etcétera, articulando ideas que anteriormente no habían sido contempladas. Por otro lado, las filosofías y sabidurías que emergen de esta parte del mundo representan modalidades específicas de situar el pensamiento, o en palabras de la filósofa estadounidense Haraway, el pensamiento situado. Para ilustrar esto, nos trasladamos, por ejemplo, a un estudio sobre la arquitectura del sector histórico de la ciudad de Popayán. Claro, esta ilustración está pensada para no filósofos. Para comprender plenamente este fenómeno arquitectónico, es fundamental contextualizarlo desde la historia de España. La arquitectura de Popayán no es simplemente una herencia de la tradición española. Su génesis también se vincula con influencias del norte de África, resultado de las dinámicas coloniales que actuaron sobre la península ibérica por más de 7 décadas. Nos vemos así ante la pregunta: ¿es nuestra historia solo la suma de la colonia? Aquí mismo hemos sentido el frío de este claustro universitario de corte colonial. ¿O ha llegado alguna vez a nuestra percepción sensorial la humedad del claustro? La respuesta es que aunque la colonia, entre comillas, haya pasado, su legado persiste. Nuestro sector histórico es el resultado de una historia compleja influenciada por la arquitectura diseñada para el desierto, para el norte de África, que priorizaba la protección frente al calor de su arquitectura. En contraste, Popayán, con su clima húmedo y su reciente retorno a las condiciones frías y lluviosas, menos mal, no soy de mucho calor, de su entorno natural, nos obliga a reflexionar sobre cómo las particularidades locales reconfiguran las influencias históricas de la edificación y el urbanismo mismo. Asimismo, una filosofía no existe sin la otra. Ninguna puede desmentir la otra y esta relación se lleva a un diálogo continuo e infinito. Esta ponencia entonces precisa visibilizar esas filosofías y saberes explorando su manifestación en la vida cotidiana. En el caso 1, la comunidad refleja el empirismo de las sabidurías ancestrales matrilineales, mientras que la segunda presenta una estructura pedagógica que articula filosofías de vida basadas en relaciones recíprocas con la tierra, los ancestros y la comunidad. A través de este análisis se pretende eso, solamente resaltar dicha riqueza. El momento 2, a partir de los conocimientos de la tulpa, decía el profesor, y el pensamiento, como lo llamaba el profesor Rosero Guampía, nace el Chumbe, un guardián de la sabiduría ancestral en la filosofía del territorio Misak. Repensar y co-construir lo que llamamos filosofías y sabidurías otras solo es posible de cara a contextos reales. En las últimas décadas, el campo de las ciencias humanas ha comenzado a recuperar sabidurías indígenas, no como objetos de estudio, sino como epistemologías vivas que aportan herramientas, metodologías y conceptuales al ámbito académico, particularmente desde los territorios y comunidades rurales. Este enfoque desdibuja las fronteras tradicionales del conocimiento e integra saberes. La comprensión del tejido del Chumbe como símbolo de filosofías indígenas representa una incursión crucial en la revaloración de las epistemologías ancestrales, especialmente en el contexto académico. En este marco se vislumbra la necesidad de repensar las sabidurías otras, no como meros saberes locales, sino como categorías, en este caso filosóficas en sí mismas. Este mismo seminario internacional lo deja entrever. Pasamos de las políticas sobre la enseñanza de la filosofía a los ejes articuladores de la hermenéutica y la fenomenología, a un eje temático específico dedicado a la enseñanza de la filosofía en contextos rurales. A partir de autores como Rivera Cusicanqui, esta discusión nos invita a cuestionar los límites del conocimiento filosófico tradicional, al integrar los tejidos simbólicos y las prácticas culturales indígenas como textos filosóficos que revelan modos de ser en el mundo. En el caso de las mamas, en español, mujeres madres, y las aishuchuras, que traduce mujeres tejedoras, de la comunidad indígena Misak, que entre todos sus saberes destacamos el tejido del chumbe. El chumbe es una palabra originaria de la lengua quechua, es un tejido indígena. El chumbe es una dimensión ontológica que expande el campo de la enseñanza filosófica desde los territorios y comunidades,
y se forja a partir de ahí una nueva perspectiva de análisis que conecta cuerpo, territorio y saberes colectivos en un diálogo profundo con nuestras o sus epistemologías. Desde una perspectiva fenomenológica, tomando la referencia, como referencia mejor Ponti, el chumbe puede comprenderse como una extensión del cuerpo que media la relación del bebé Isaac con su entorno. Este enfoque fenomenológico resalta la importancia del cuerpo en la experiencia del mundo, y en el caso del chumbe, este tejido actúa como una frontera sensible que vincula al bebé con su comunidad y su ancestralidad. En palabras de Merleau-Ponty, abro comillas, la experiencia motriz de nuestro cuerpo no es un caso particular de conocimiento, nos proporciona una manera de acceder al mundo y al objeto. El chumbe así no es un medio para enchumbar al bebé, enchumbar, que es la acción, es envolver el cuerpo del bebé desde el cuello hasta los pies, sino un espacio que conecta al recién nacido con su madre, su ancestralidad, las sabidurías y conocimientos indígenas. El chumbe, que podemos traducirlo en español como fajón tejido, representa una herencia ancestral de las culturas indígenas precolombinas en diversos departamentos de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. Este tejido cargado de simbolismo es considerado por las mamás como un guardián que protege al bebé desde su concepción hasta que pueda caminar por sí mismo. Durante el embarazo, el chumbe sostiene el vientre de la madre, asegurando que el bebé se acomode de manera adecuada y llegue al mundo en condiciones saludables. Tras el nacimiento, se enchumba, se envuelve con el chumbe. Una vez que el bebé puede ser cargado, el rebozo, que en español es un chal largo que usan las mamás, se utiliza como portabebé, mientras que el chumbe actúa como soporte, como cargadera. A través de este ritual de enchumbar, las mamás transmiten cuidado, amor y sabiduría ancestral, dotando a sus hijos de la entereza necesaria para enfrentar la vida y servir a su comunidad. Este ejercicio, según los conocimientos y sabiduría de las mamás, es el que da fortaleza, preparando al bebé para convertirse en una persona fuerte, capaz de enfrentar los desafíos, y al decir de mamas como la mamá fidelina, abro comillas, enseñar a servir a la sociedad. El chumbe entonces se extiende más allá de su función protectora hacia un nivel filosófico y ontológico. Su simbolismo como guardián del bebé va más allá de la simple protección física que se encarna en una filosofía del cuidado y la transmisión de fortaleza espiritual, como lo expresa la mamá Fidelina, cuando afirma que el chumbe da fortaleza al bebé. Este concepto puede vincularse con las teorías sobre el cuidado y las emociones, donde el tejido físico del chumbe genera una experiencia somática que refuerza el vínculo emocional y cultural entre madre e hijo. Las mamás entrelazan cada hebra de lana no solo con destreza técnica, sino también con la palabra hablada, tejiendo también el conocimiento. En cada etapa del proceso, desde apartar las ovejas, esquilar la lana, secarla, teñirla e hilvanarla, se comparten sabidurías, conocimientos y experiencias que iluminan cada paso. Este acto colectivo también subraya la distribución de los roles dentro de su comunidad. Mientras las Aishuk, las mujeres, desempeñan ciertas funciones, los Kalim, los hombres, asumen otras, demostrando cómo el tejido involucra también la división del trabajo vital. Los colores y patrones del chumbe, lejos de ser meros adornos, funcionan como símbolos epistémicos que narran la historia y la sabiduría de la comunidad misaca. El predominio del azul, por ejemplo, evoca el clima y la geografía de su territorio, mientras que los tonos rojos y morados remiten la sangre ancestral. Estos símbolos, y justo, ¿no? Estos símbolos inscritos en el chumbe son transmisores de una memoria colectiva que se actualiza cada vez que la mamá enchumba a su hijo. El chumbe protege, pero también participa en la transmisión intergeneracional de conocimientos, sabidurías y tradiciones. La idea de que el chumbe es una sabiduría encarnada en el territorio y en el conocimiento del pueblo Misak resuena con el enfoque de Kusikanki cuando menciona que, abro comillas, con ideas encontradas en el camino, con diálogos en medio de construir, fragmentarios, escuchados al paso, un diálogo que hay que hacerlo desde nuestra condición de personas que producen conocimiento, pensamiento y memoria. Las filosofías y sabidurías Misak ofrecen una perspectiva integradora donde la madre tierra, el cuerpo y la comunidad dialogan. Más allá del mito de que el chumbe da fortaleza al bebé, en realidad es un acto físico que se ha heredado durante generaciones. El bebé que es enchumbado, insisto, de
el cuello hasta los pies, debe aplicar una fuerza considerable cada que se enchumba para liberarse del tejido. Así, cada vez que se libera, al decir de las mamas, el bebé va adquiriendo su fuerza. El chumbe es una práctica que ofrece una perspectiva integradora y dialógica que difumina las fronteras del conocimiento y sabidurías. Estas sabidurías, cuando son comprendidas desde el campo filosófico, revelan su profundo valor ontológico y epistemológico, desafiando las nociones tradicionales de lo que constituye el conocimiento y proponiendo una relación más holística y relacional con los territorios. Y por último, el momento 3. Este momento anterior es parte de mi proceso de investigación y lo estoy documentando paso a paso, es como un abrebocas. Pero este momento 3 sí es un momento que ya está categorizado, que tiene sus propios mecanismos, su propia formación y su propia estructura, al que he denominado filosofías otras, el caso Grisac y la enseñanza de filosofía desde los territorios indígenas. En el marco de la educación propia impulsada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la estructura pedagógica de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAI, nace la CRISAC, Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos. Nos encontramos ante una forma de enseñanza de la filosofía profundamente arraigada en los territorios y que desafía las concepciones clásicas del conocimiento filosófico occidental. Aquí no se trata de impartir una filosofía universalista, sino una filosofía, al decir de la comunidad indígena, viva, que emerge de la experiencia directa con el contacto con la tierra, la comunidad y la espiritualidad, en un acto continuo de sentir lo que se vive. En palabras de los coconucos y de los yanacunas, es sentivivenciar la madre tierra. El CRIC, desde su fundación en el año de 1971, ha liderado un proceso educativo que trasciende los parámetros de la enseñanza formal y coloca el territorio en el centro de la formación. Para los pueblos indígenas del Cauca, educar es un proceso que abarca la totalidad de la vida, desde el nacimiento hasta el retorno a la tierra. No lo llama muerte, lo llama retorno a la tierra. Este enfoque filosófico nos invita a repensar las categorías epistemológicas tradicionales, pues aquí la educación se concibe como un camino de vida, que no está desligado del ser, sino que es inseparable de la existencia en comunidad y en armonía con los otros, otras y con la madre tierra. El reto de enseñar filosofía en estos contextos implica necesariamente el reconocimiento de las epistemologías propias, indígenas o campesinas, en el caso. No son meros conocimientos locales, sino sistemas filosóficos en sí mismos con estructuras complejas y profundas que ya han sido pensadas, documentadas y escritas. En la CRISAC, los saberes ancestrales no son percibidos como saberes estáticos o únicos, sino como filosofías dinámicas que se regeneran a través del tiempo, en constante diálogo con el territorio y la madre tierra. Y por supuesto las realidades sociales que siempre están enfrentando los pueblos indígenas. A diferencia del modelo, llamémoslo occidental, donde la enseñanza filosófica se centra en la teoría y el concepto, en la CRISAC, la enseñanza de la filosofía se realiza mediante prácticas de crianza del conocimiento, mediante el acto de sembrar, lo cual aquí no es una metáfora, sino un acto filosófico. En palabras del profesor Lenin Anaconobando, profesor del programa de educación bilingüe intercultural del CRIC y perteneciente a la comunidad indígena de Yanacona y profesor de la UAI, es, por ejemplo, sembrar el uyuco blanco, tal como lo hacen los miembros de la comunidad Yanacona, que implica una relación ontológica con la madre tierra, con la vida misma. Es, en esencia, una filosofía del cuidado, donde el conocimiento se cultiva desde lo propio, en este caso desde el uyuco blanco, que dicho sea de paso, se ha perdido la tradición de su cultivo y esta comunidad espera reactivarlo. Este crece de acuerdo con los ritmos naturales y sociales del territorio. Incluso para sembrarlo, quienes aran la tierra son las mujeres. La tocan, la aran, la mueven, porque es la mujer la que da vida, es la mujer la que debe mover la tierra antes de sembrar. En este sentido, la enseñanza de la filosofía adquiere un sentido eminentemente práctico y territorial. Los caminos de vida y sabiduría que se reconocen en la CRISAC buscan transformar realidades. Aquí, el territorio no es no simplemente un lugar o espacio que se habita, sino un sujeto activo en el proceso de formación, así lo llaman ellos.
Las mayores y los mayores, a través de sus saberes ancestrales, actúan como, y esto es una cita del profesor Anacona, atizadores, atizonando la candela de la palabra escrita. Es la palabra que alimenta la llama de una sabiduría que se comparte en espacios de diálogo, como se hace en el, cito también, mambeo de la palabra, o en prácticas espirituales que guían la vida comunitaria. El concepto de caminar el territorio, a la luz de la profesora Carol Velasco, profesora en la Universidad de Terahuayín y gobernadora del pueblo Coconuco, implica una inmersión total en el espacio que educa. Esta práctica es profundamente filosófica porque introduce una dimensión de reflexión sobre el otro, otra, sobre el territorio y el conocimiento, que difiere de las concepciones clásicas del pensamiento filosófico. Aquí, por ejemplo, no se investiga en el sentido académico reconocido, sino que se cría la sabiduría y el conocimiento en un proceso que involucra tanto lo visible como lo invisible, lo tangible y lo espiritual, en palabras del profesor Velasco. A modo de anécdota, retomaré el concepto de investigación, dado que para las mayores y mayoras de las comunidades indígenas en el Cauca se investiga solo a quien ha cometido un delito y denuncian cómo los profesores seguimos llegando a sus territorios con la antesala de hacer una investigación. Esto aún sigue siendo profundamente perturbador para las comunidades indígenas. Por eso, la CRISAC ha transformado este concepto por caminos de vida y sabiduría. Además, tiene una visión negativa de la investigación porque muchas comunidades han denunciado, abro comillas, y cito al profesor Arcona, la explotación del conocimiento propio. Uno de los principios fundamentales de la enseñanza filosófica de la CRISAC es la resistencia epistémica, según Anacona. Desde una mirada crítica, los pueblos indígenas del Cauca han denunciado lo que el teórico Buenaventura de Sousa Santos denomina epistemicidio, comprendido como, abro comillas, destrucción del conocimiento propio de los pueblos. No traemos a colación este nombramiento para iniciar la polémica ilustrada en el momento 1, sino para retomar las palabras de Anacona cuando habla de la resistencia epistémica, donde la CRISAC propone una filosofía que no solo resiste la colonización del pensamiento, sino que reivindica las sabidurías territoriales como formas legítimas de conocimiento, las sabidurías y filosofías propias. Este concepto de enseñanza presenta tensiones en algunos conceptos de la tradición académica, como, por ejemplo, el investigar. Ahora bien, existen formas de relacionamiento dialógico entre unas y otras. Esta es la sistematización, la palabra hablada y otras similares. No obstante, Anacona denuncia que es preciso no hacer una diferencia entre aquello que pertenece a los pueblos solo como sabiduría y a la academia como el conocimiento y la teoría, sino que es pertinente que se relacionen y le den voz y nombre a cada palabra y no que el investigador se lleve los créditos de quien siembra el conocimiento. La enseñanza de la filosofía en estos contextos requiere, por tanto, un diálogo auténtico donde el saber local no sea reducido a un objeto de estudio, sino reconocido como una fuente viva de pensamiento que coexiste y dialoga con otras formas de filosofía. En la CRISAC, el educador, por ejemplo, no es un transmisor de conocimiento en el sentido tradicional que conocemos, sino, al decir de Velasco, un facilitador y dinamizador del diálogo entre los conocimientos, las sabidurías ancestrales y las nuevas generaciones. Este proceso requiere una pedagogía sensible que reconozca la importancia de la oralidad, la espiritualidad y la relación con el territorio como fuentes primordiales de la enseñanza filosófica. Aquí, el educador es también un sembrador, alguien que, más que enseñar conceptos, acompaña a los sembradores en la búsqueda de las preguntas que ya habitan el territorio. La pregunta que habita en el territorio es otra herramienta que usa Isaac. Anula la pregunta que surge de aquello que estoy pensando y conecta la pregunta que se camina en el territorio. Ya han dicho las dos ponencias anteriores, caminar es muy importante para las comunidades indígenas. Aquí vienen varias prácticas para llegar a ello. Una de ellas es el catero, por ejemplo. Otra es las tomas de ayahuasca. En fin, cada cultura tiene sus propias formas de espiritualidades que hacen caminar cada pregunta. Lo importante es realizar desde sus conocimientos propios, porque cada comunidad indígena tiene cientos de particularidades que apropia cada CRISAC y que además las tiene documentadas. Y profesores y estudiantes hablan y caminan en el territorio para escuchar la pregunta que de ahí emerge. Por eso, Velasco afirma que
La educación es continua desde que nacemos hasta que volvemos a la tierra. El concepto de centro y vivenciar la vida cobra una central relevancia en las sabidurías y conocimientos de los pueblos indígenas del Cauca, puesto que se plantea un desafío profundo a los paradigmas tradicionales de la enseñanza de todas las áreas, particularmente la que nos convoca, la filosofía. En lugar de imponer categorías externas, se enseña, se enfatiza en la CRISAC sobre un aprendizaje desde el yo, donde la reflexión filosófica está inseparablemente unida a la vida cotidiana, a la comunidad, al otro, otra y al territorio. La enseñanza de la filosofía en la CRISAC desafía los paradigmas clásicos del conocimiento y propone una profunda transformación epistemológica al integrar el territorio de la comunidad y la espiritualidad en el acto educativo. La CRISAC es un proceso vivo que se nutre del diálogo constante con la madre tierra, con las palabras del otro, otra y con las prácticas ancestrales. La siembra del conocimiento y la crianza de la sabiduría, como lo expresan los mayores y mayoras, nos invita a repensar la filosofía no como un ejercicio académico, sino como una forma de vida. Este enfoque nos obliga a reconsiderar las relaciones entre saberes locales y académicos, dialogando con la complejidad de las epistemologías indígenas como parte integral del pensamiento filosófico de este lado del mundo, desde los territorios. De esta manera, la CRISAC nos ofrece una pedagogía crítica y transformadora, donde el pensar y el vivir se entrelazan en un acto continuo de nuevas epistemes y afirmaciones de las sabidurías desde los territorios. En una frase que recoge esta dinámica, como dijo la profesora Magali Meneses, los sabios indígenas son maestros y bibliotecas vivas de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Fernanda. Eh, Vamos a abrir un espacio de preguntas o comentarios, no sé quién se anime. Buenos días. Me vengo preguntando desde que inició como una, no es filósofa, pero sí es metida en el cuento, digamos, en el video. Se hace un acercamiento un poquito ontológico en su investigación, que de paso me gustaría tenerlo, incluirlo en mi currículum en el colegio, me parece interesante. La pregunta sencilla es, ¿cómo usted metida en la comunicación social puede transmitir un concepto ontológico para desarrollarlo como una articulación dentro de un programa curricular de un colegio o de una universidad? Es una excelente pregunta, eso es lo que hablo todo el tiempo, porque dentro de mi malla curricular enseño no solamente lo que está estrictamente establecido, sino que uso esas otras herramientas, las audiovisuales, las didácticas, porque a veces olvidamos que el juego didáctico, los muchachos usan mucho el videojuego. Hay muchos videojuegos que ya se pueden usar, solamente es cuestión de incluir herramientas comunicacionales, audiovisuales y sonoras para las prácticas didácticas de la enseñanza. Entonces ya están listos, solamente es poderlos usar. Bueno, buenos días nuevamente, presentando, pues Víctor Valencia, estudiante de quinto semestre. Eh, Espectacular tu presentación, tu exposición. Sinceramente me siento muy familiarizado en el contexto que tú pones tu conferencia. Y es que nosotros, los pueblos indígenas, en especial, me identifico mucho. Yo que vengo de un pueblo del macizo colombiano, corazón del macizo, que es el recuerdo del Blanco Sultán, y en este caso, pueblo Yacuna, donde hemos estado en la lucha y resistencia por la recuperación de nuestros usos y costumbres. En este caso, una particularidad muy grande es que en todo el proceso del Consejo Regional Indígena del Cauca, hace que Colombia sea el primer país que implementa un modelo de educación propio, ¿sí? Y en ese caso, nosotros,
digamos, caminantes de la palabra, que en nuestro caso decimos en el pueblo de Yacuna, el caminar del Runa Yacuna, donde nosotros, desde nuestra juventud, y tú lo hablabas, me hacía recordar desde el Chumbe, una posición muy importante que nos lo enseñan nuestras parteras también en nuestro pueblo, la importancia del Chumbe, ese símbolo de nosotros como jóvenes y como cuando nosotros éramos guaguas, que en este sentido hacía que ese Chumbe estemos donde estemos y es estar bien parados con nosotros. Y en ese sentido, dentro de la historia, dentro del caminar de nosotros como unas yanacunas, hemos estado siempre hablando y siempre valorando la palabra que son de nuestros mayores. En este caso, esa filosofía que, pues hablándolo sin términos, sería ese sentir, pensar, como nosotros lo decimos allá, esa, como ese conocimiento que nosotros decimos ya se está siendo olvidado, porque desde los pueblos indígenas estamos viendo un fenómeno muy grande, y es que cuando nosotros hablamos de la educación en los pueblos, existe el fenómeno que los estudiantes ahorita solo llegan hasta el grado 11 de las instituciones, de las escuelas, y que si el estudiante quiere seguir mm, convergiendo en sus estudios, se ve obligado a irse del pueblo y venirse a la ciudad. Entonces, lo que está presentando es que ahora el joven está perdiendo los usos y costumbres del pueblo y le está dando, en palabras bochornosas, pereza poder querer volver al territorio, y eso es lo que, digamos, en el caso de mi pueblo se ha estado viviendo. Entonces hay esas cuestiones que, digamos, dentro del panorama, hemos estado como estudiándolos, hemos estado preguntando a los jóvenes qué está pasando. Nos preguntamos, ¿será la sociedad? ¿Será la misma universidad? ¿O qué estará pasando? Que son preguntas que, digamos, hasta el sol de hoy estamos todavía eh, cuestionándonos. Recuerdo mucho con el profe Lenin Anacona, que incluso pues invitarlo de pronto aquí a la Universidad del Cauca, poderlo traer algún día, porque es un economista que en sí ha caminado la palabra, que ha sido hijo también de mi resguardo y que ha estado también haciendo la práctica desde la FISAC. En este caso, podemos decirlo aquí en la Universidad del Cauca, sería como este proceso de trabajo de grado, pero que en este caso acá desde la Universidad de La Guaín se trabaja por medio de los ciclos y eso siempre se ha trabajado en las comunidades. Que en este caso todo estudiante que llega a La Guaín sabe que la CRISAC se hace casi literalmente como desde el segundo ciclo y se va haciendo siempre trabajo de investigación y que pienso yo que es mucho más estricto. Entonces, sería muy bueno hacerles esa propuesta también a los profesores de aquí, que podamos traer también a estos pensadores que han estado caminando de la interculturalidad también en su pensamiento, y que también nos llevemos como esa riqueza. Y como lo dijo el profesor Rosero, le debemos mucho también a los pueblos indígenas, y es necesario también poder hacer estas prácticas, y como nosotros como estudiantes también llevárnoslas para nuestro quehacer, si nosotros también queremos irnos hacer el rol de docente en algún día en alguna institución. No tengo nada más que decir, agradezco tu presentación, me siento muy identificado y algún día podremos charlar de esto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. ¿Algún comentario, Fernanda? Me hiciste acuerdo de las palabras del profesor Lenin Anacona, que dice al pueblo indígena Yamacuna se puede caminar la palabra mucho, demasiado. Y si le dan chicha, más. Pero ahora por fin estamos reconociendo un modelo pedagógico estructurado, como lo piden pues, los estamentos del Ministerio de Educación, desde el pueblo indígena. Bueno, yo quisiera primero que todo agradecer la presentación, Fernanda, y
me dio muchas ideas también y tengo una pregunta, digamos, más como por analogía, o no sé cómo plantearlo desde las discusiones que hay habitualmente en enseñanza de la filosofía, pues es hacer la pregunta a las experiencias que reseñar. Y es, bueno, en enseñanza de la filosofía, en general, hay un acuerdo en que la enseñanza de la filosofía no es una transmisión inerte de contenidos, sino que la enseñanza de la filosofía despliega el pensamiento crítico. Y no solo lo despliega, sino que también se habla como de un ejercicio crítico en la misma enseñanza de la filosofía. Es decir, queremos que las aulas sean espacios críticos, ¿no? Entonces, mi pregunta va como, ¿cómo se vive, si aplica, si no aplica, ¿no? El asunto. Hablabas, sí, que la esencia de la filosofía de estas experiencias tiene un sentido crítico de denunciar las violencias epistémicas, pero quisiera también saber si, cómo se da y desde luego cómo se da, si se da todo esto, si aplica, si no aplica, desde luego le pongo todos esos asteriscos. Digamos, ese ejercicio crítico entre las mismas personas que se están educando, y incluso frente al mismo contenido. En esencia, la filosofía siempre decimos, hay que criticarlo todo, ¿no? Digamos, perdona que es buena idea que expuse hace 2 días, es el derecho a la filosofía incluso nos debe habilitar para criticar el mismo derecho, ¿no? Y por eso consideramos muy valiosa la filosofía, también porque nos potencia la posibilidad crítica de nuestros mismos presupuestos, también, ¿no? Entonces quisiera ver si puedes ampliar ese aspecto dentro de digamos, dentro de las experiencias a las que te acercas. Gracias. Gracias, profe. Sí, sí hay bastante sobre ello. Es más, una cosa es la que está en la malla curricular y otra que cada semestre vuelve y cambia. Entonces el ministerio dice, ya no vengan más, al menos cada año vengan con una reforma. Entonces todo el tiempo están revisándose, esto aquí no cuadra, esto me está sonando igual a esto no va. Entonces todo el tiempo hay una crítica constante, pero la mayor dificultad que creo se ha encontrado es, bueno, si el proceso de educar, y de educar en todas las áreas, es desde que naces hasta que vuelves a tu madre tierra, entonces, ¿cómo lo pones eso en la malla curricular? Claro, ahí es donde, para jugarle al sistema del Ministerio de Educación, la malla, etcétera, han denominado una serie de capítulos, de procesos de 9 esferas, y en cada esfera un proceso diferente, como lo dijo el compañero, de siembra. La tierra, siembra, cosecha, bueno, cada una de las etapas. Pero lo más bello que he encontrado a partir de ese preguntarse y ese criticarse y criticar y propositivo también es, claro, esto otro que nos dicen es válido, o sea, no es que no esté, sí hay una fundamentación teórica dentro del proceso curricular, pero eso que ellos están planteando desde la vida misma y desde el caminar la tierra, lo hacen desde el día uno. Por ejemplo, para poder hablar de la pregunta del caminar, no de la pregunta de investigación, ya que investigación no, la pregunta de la siembra, desde casi, dice el compañero, el segundo ciclo, pero desde casi que entran, empiezan a relatar, bueno, ¿con qué sientes? ¿Cuál es la pregunta que habita tu territorio? ¿Dónde está? Y eso que yo llamo la ancestralidad, que bueno, no me da mucho tiempo, es la conexión directa con sus ancestros. En los sueños que los visitan, en los llamados que les hacen, también para reconsiderar esa propuesta. Entonces van caminando y van formulando la pregunta, y entonces a medida que van haciendo el proceso de trabajo de investigación, la pregunta se mantiene, pero el proceso se engrosa. Y hacían la crítica frente al modelo tradicional que manejamos, y decía, usted llega a último semestre y le dicen, ahora sí pregunte lo que sea, y algo que le guste, ¿qué le va a gustar si usted ni quiera preguntar? Que desde el principio preguntaba un montón de cosas, le han enseñado un montón de cosas, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces, sobre la pregunta, hay un montón de tela por cortar, de la pregunta para nosotros de investigación, para ellos de la siembra, pero creo que allí ese es el eje articulador que más les ha dado para hablar y para transformar.
Gracias. Mi nombre, como ahí mencionó, es Jimmy. Sí, gracias. Su ponencia me gustó y en medio de eso respondió muchas preguntas que yo he venido haciendo en estos días, tanto a la filosofía, ¿no? Dice el filósofo mexicano de pronto sea que donde hay cultura de filosofía, ¿cierto? Y entonces, casi siempre nos hemos casado con esto de occidental, de la filosofía griega, media, moderna, contemporánea, y nos olvidamos de nuestro propio pensar como hijos de una tierra que nos dio nacer con mexicanos, colombianos, indígenas, ¿cierto? Entonces, dentro, ¿qué propondría usted, digamos, para orientar la filosofía eh, y de colonizarnos, digamos así, en cierta medida, de toda esta filosofía occidental, que es importante, efectivamente, pero para tener en cuenta nuestros propios saberes, ¿cierto? Y en esa misma medida, pues, lo que yo siempre he insistido, ya de una manera esta mañana la pude de Magali me respondió y no respondió a los que estábamos en ese momento, cómo construir un proyecto educativo cultural. Y por ejemplo, en mi caso, mm, pues se supone que es el diálogo, porque igual que yo tengo familia indígena en las plantas, ¿cierto? Y se reconoce como indígena. Nosotros hemos caminado por otro lado y por otro no lo reconocemos como indígenas, sino como campesinos o urbanos, pero a pesar de esas diferencias, digamos, todavía nos encontramos en el resguardo y éramos como 200 personas allí y no hablamos de cosas políticas, ni eso, éramos familias y estábamos compartiendo todos esos saberes que alguna vez escuchamos a los abuelos y que se han ido perdiendo, porque me acuerdo que el abuelo cuando nos reunía, nos contaba unas historias impresionantes, unas cosas que cuando ya terminaba decía, y eso se predicó y nadie se movía porque luego tenía miedo, entonces hay veces que me había contado, ¿cierto? Pero eso uno después se acuerda y que día mi hermano estaba, ¿cómo era eso de las perritas? Entonces le respondía cuentas y que yo tenía que ir con el abuelo que decía que eso es con el Juan por allá en Jambaló, que existe un río y unas perritas que saben. Bueno, y ahí todo el mundo fue aportando y construimos ya como la historia, de alguna manera como la lo encontraba el abuelo. Y tuve la fortuna aquí, como decía el amigo de conocí, Río Blanco muy bonito, muy ennovedor. Mucho frío, sí, pero muy bonito, muy encantador. Sí, entonces sí, ¿cómo decolonizarnos de todas esas ideas occidentales o cómo volverlas una práctica dentro de esta propia cultura, digamos así? No sé si me puedo entender. Sí, Gracias. yo propongo un diálogo, a no negar unas otras, que es lo que produce en el momento uno, y justamente como la malla curricular de la UAI está destinada, pero creo que el proceso más relevante que ha dado frutos, por ejemplo, dentro de la UAI, es el escuchar y escucharnos. Le decimos sí, 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 pero ajá, ¿y dónde estás escrito? Mentira que no está escrito. Y si no está escrito, pues no se hace, ¿no? Es el profesor autónomo, independiente en el aula, sí, pero si pasa otro profesor que tenga otra estructura, sí, estamos en constante cambio. Es dejar. Incluso no como profesor, le indica también desarraigarse de esas cosas para ver si no las producción. Escuchar.
hay cosas que, por ejemplo, para la CRISAC, colocarlo en el documento de la malla curricular fue muy difícil. ¿Cómo escuchar a los ancestros? ¿Cómo le dices al Ministerio de Educación que tu abuelo, tu abuela, tu bisabuela te visitó y te dijo que tenías que? O sea, no hay forma. Entonces, usan otros conceptos, pero está inscrito. Y si lo quieren buscar, tal cual, se busca CRISAC Guayí y aparece todo el documento en PDF en Internet. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Un aplauso para